Doña Aurelia temblaba bajo la luz fría del amanecer, arrodillada frente al cubo de basura de la mansión. Sus manos envejecidas buscaban, casi a ciegas, un pedazo de pan duro entre restos fríos. Detrás de ella, las risas de sus propios hijos cortaban el silencio, como si ver a su madre hurgar en la basura fuera parte de la rutina matinal. Daniel observaba la escena con fastidio, como quien mira algo fuera de lugar en su jardín de lujo. «Si tienes hambre, ahí tienes», soltó, señalando las sobras tiradas. Lucía, apoyada en la baranda de mármol, grababa discretamente con el celular. Carolina, impaciente, apenas murmuró: «Por favor, mamá, apúrate y no hagas ruido». Aurelia levantó el rostro, los ojos brillando con lágrimas que se negaban a caer. Detrás de ella, la mansión se erguía perfecta, ventanales enormes, autos importados, jardines simétricos. A su alrededor, abundancia. Dentro de su estómago, vacío. En su pecho, un dolor que no sabía cómo nombrar, pero que crecía desde hacía meses. Cuando tomó un pedazo de pollo frío del borde del cubo, un temblor recorrió todo su cuerpo. No era solo hambre, era vergüenza. Era la certeza de que algo se había roto para siempre entre ella y aquellos 3 jóvenes que había criado con tanto sacrificio. Aún así, con las manos frágiles, lo acercó a los labios, intentando conservar un mínimo de dignidad. Y justo en ese instante, cuando parecía que nada podía ser más humillante, Aurelia sintió la vista nublarse. El mundo giró lentamente, el frío le mordió los huesos y su cuerpo cedió. Cayó en la entrada de la mansión, mientras los hijos, sin entender la gravedad, solo murmuraban: «Exagera para llamar la atención». Ellos no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder en los días siguientes. Mientras los médicos luchaban por estabilizar a doña Aurelia aquella mañana, una verdad incómoda empezó a revelarse. Nadie llega a ese punto de abandono de un día para otro. Lo que había ocurrido frente a la mansión era apenas la superficie de una historia mucho más profunda, dolorosa y silenciosa. Una historia que por años ella había escondido detrás de sonrisas tímidas y una paciencia infinita. Porque antes de caer desmayada en aquella entrada fría, Aurelia había pasado por humillaciones que jamás imaginó vivir dentro de la casa de sus propios hijos. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a comer sin pedir, a callarse incluso cuando le dolía. Todo para no incomodar, todo para seguir siendo útil, como ellos exigían sin decirlo. Y aún así, nada fue suficiente. Nada impidió que la trataran como un estorbo. Hoy vamos a reconstruir esa historia desde el principio, como una madre que lo dio todo terminó invisibilizada, como la indiferencia se transformó en crueldad y sobre todo, como un único gesto de amor incondicional sería capaz de cambiar el destino de toda una familia. Porque aunque parezca increíble, lo que está por venir es aún más fuerte que lo que ya viste. Antes de continuar, quiero saber desde dónde estás viendo este video. ¿De qué país? ¿De qué ciudad? Me encantará leerte en los comentarios. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite reflexionar sobre el valor de una madre. Quédate hasta el final. La verdad que se revelará en esta historia no solo cambia vidas, también abre ojos y quizá te recuerde a alguien que merece ser mejor tratado hoy mismo. La mañana siguiente al desmayo de doña Aurelia, la mansión amaneció silenciosa, como si nada grave hubiera ocurrido. Daniel caminaba por el hall de mármol con su taza de café, ignorando deliberadamente la chaqueta de su madre aún tirada cerca de la puerta, donde la empleada la había dejado para que alguien decidiera qué hacer con ella. El lujo brillaba por todas partes, pero la atmósfera era pesada, casi incómoda. Mientras tanto, en la copa,
El espacio estrecho donde Aurelia dormía en un catre improvisado, ella intentaba levantarse sin hacer ruido. Cada movimiento le dolía, pero se esforzaba por no incomodar. Se acomodó el cabello con manos temblorosas y murmuró una breve oración antes de abrir la puerta. Quería ayudar en algo, aunque nadie se lo hubiera pedido. Lucía fue la primera en verla salir. Frunció el ceño como si la presencia de la madre arruinara la estética del ambiente. «Mamá, por favor, quédate en la copa. Tenemos reunión hoy. No aparezcas», ordenó sin mirarla a los ojos. Aurelia bajó la cabeza, murmurando un tímido «sí, hija», antes de retroceder lentamente. Carolina pasó por el pasillo minutos después y vio a Aurelia parada discretamente en la sombra, esperando una oportunidad para hablar. «¿Otra vez ahí? Mamá, entiéndelo. No es buen momento. Vuelve a tu espacio», dijo con un tono suave, pero cargado de impaciencia. La mujer asintió, aunque o corazón pesaba. La reunión comenzó en la sala principal, un espacio inmenso con un enorme ventanal que dejaba entrar la luz dorada de la mañana. Ejecutivos llegaban, sonreían, comentaban sobre inversiones. Aurelia, sin querer, escuchó algunas voces desde la copa y pensó que tal vez podría ofrecer café, como lo hacía cuando los hijos eran estudiantes. Tal vez eso sería útil. Con esfuerzo, preparó una bandeja sencilla y se acercó a la sala. Pero antes de cruzar la puerta, Daniel salió apresurado y la vio con la bandeja en las manos. Su expresión se tensó. «No, mamá, no aparezcas aquí. Ellos no necesitan verte ahora. Déjalo. Yo me encargo». No dijo gracias. No dijo por favor. Solo tomó la bandeja y cerró la puerta con suavidad, pero también con firmeza. Aurelia quedó parada en el corredor, sintiendo el peso invisible de una puerta que simbolizaba mucho más que una prohibición. Era la confirmación de que no pertenecía a ese mundo, aunque lo hubiera dado todo para que ellos llegaran hasta allí. Respiró hondo para contener las lágrimas y regresó a la copa, donde se sentó en el catre intentando no pensar demasiado. Un sonido de risas escapó desde la sala. Risas fuertes, cómodas, de gente que nunca conocería el hambre, la soledad, ni la humillación que ella había sentido en la entrada de esa casa. Risas que recordaban que había un abismo entre la madre sacrificada y los adultos que ahora se avergonzaban de ella. Allí, en ese pequeño espacio con olor a detergente y metal oxidado, Aurelia sintió algo extraño en el pecho. Una mezcla de tristeza profunda y una intuición silenciosa, como si el destino estuviera preparando algo que los hijos no imaginaban, algo capaz de romper la máscara de perfección que tanto defendían. La narración promete al espectador que, aunque la humillación de Aurelia parezca insuperable, la vida está a punto de girar de un modo que nadie, ni ella, ni sus hijos, ni la propia mansión, está preparado para enfrentar. La vida de doña Aurelia no siempre estuvo marcada por silencios y vergüenzas. Hubo una época en la que su casa en el interior de Bahía era humilde, pero cálida, llena de risas infantiles y olor a pan recién hecho. Allí comenzó su lucha solitaria cuando perdió al marido demasiado pronto. Sin tiempo para el duelo, Aurelia aceptó trabajos de empleada doméstica en varias casas. Salía antes del amanecer, regresaba tarde, con los pies inflamados, pero siempre traía algo para los hijos. Un panecillo para Daniel, un retazo de tela para Lucía, un lápiz gastado para Carolina. Eran sus pequeños tesoros. Los niños crecieron viendo a la madre hacer milagros con casi nada. Recordaban cómo ella convertía el cansancio en cuentos antes de dormir y cómo, con solo una sonrisa, hacía que la pobreza pareciera menos dura. Era una mujer que sostenía el hogar con esfuerzo y ternura. Cuando se mudaron a Sao Paulo, las oportunidades finalmente aparecieron. Daniel consiguió un buen empleo. Lucía empezó a frecuentar ambientes elegantes y Carolina entró en una gran empresa. Aurelia se sentía orgullosa.
Su sacrificio había abierto caminos que ella nunca tuvo. Pero el ascenso social trajo algo inesperado: vergüenza. Daniel comenzó a evitar presentarla a colegas, siempre con excusas. «Mi mamá es muy sencilla», murmuraba, creyendo que ella no escuchaba. Aurelia fingía no oír, pero el corazón le dolía. Un día, Aurelia decidió sorprenderlo llevando un pastel casero por su promoción. Daniel la recibió en la entrada de la oficina, tenso, mirando a todos lados. «Mamá, aquí no. Después hablamos». El pastel quedó intacto, y ella bajó las escaleras abrazándolo como si se aferrara a una parte de sí misma. Lucía también mostraba señales de rechazo. Aurelia pasó semanas cosiendo una blusa para regalarle. Lucía la tomó, sonrió con rigidez y dijo: «Gracias, mamá, pero no va conmigo». Aurelia comprendió el mensaje. La blusa jamás salió del cajón. Carolina, enfocada en su imagen profesional, fue aún más directa. «Mamá, por favor, no vengas a mi oficina. No quiero comentarios». Aurelia solo asintió, tragándose la tristeza que se acumulaba lentamente dentro de ella. Con cada comentario, cada mirada incómoda, cada gesto sutil, los hijos fueron construyendo un muro invisible entre ellos y la mujer que los había criado con las manos heridas. Aurelia, sin protestar, comenzó a ocupar menos espacio, a hacer menos ruido, a existir en silencio. Sin que nadie lo notara, la madre fuerte y orgullosa de Bahía fue apagándose, hasta convertirse en una sombra que caminaba a prudente distancia de los tres. Y esa distancia, algún día, sería la raíz del dolor que los alcanzaría a todos. La llegada de doña Aurelia a la mansión fue anunciada por Daniel como un acto de cuidado, pero desde o primeiro dia ficou claro que não era bem assim. Marta, a empleada, recebeu instruções diretas: que se quede en la copa, nada de que apareça por la casa. Aurelia ouviu sem querer e sentiu o peito apertar. La copa era um espaço estreito, com cheiro de limpeza e pouco ar. Allí improvisaron un catre para ella, junto a los utensilios de cocina que no se usaban. Aurelia trató de sonreír, agradecida por tener un techo, aunque sabía que no era bienvenida en el resto de la casa. Durante las comidas, ella preparaba platos sencillos para ofrecer, recordando los tiempos en que los hijos aclamaban su sazón. Pero ahora, al juntarse en la mesa principal, Daniel cerraba la puerta y decía: «Mamá, come después, no interrumpas». Aurelia asentía, fingiendo normalidad. Lucía repetía constantemente que debía ser discreta. Si escuchaban pasos en el pasillo, le pedían volver a la copa. Aurelia obedecía en silencio, sintiéndose un estorbo en la casa que ella creyó ser un refugio familiar. Cada día se hacía menor, más cuidadosa, casi invisible. Carolina, en medio de su rutina corporativa, mostraba el rechazo más evidente. «Mamá, no salgas cuando haya visitas, no quiero preguntas». Aurelia aceptaba, aunque no entendía por qué su presencia causaba tanta incomodidad. ¿Desde cuándo una madre era motivo de vergüenza? Con el tiempo comenzó a sentir hambre. No había horarios para ella. Marta, compadecida, intentaba darle algo escondido, pero Daniel había sido claro: nada fuera del plan. Así, Aurelia se acostumbró a guardar migas, a estirar un pedazo de pan para durar 2 días. Una tarde, el hambre fue más fuerte que la dignidad. Aurelia salió a los fondos, donde los empleados tiraban restos en un cubo de basura. Miró alrededor, temiendo ser vista, y tomó un pedazo de arroz frío. «Perdóname, Dios mío», murmuró, con lágrimas silenciosas. Pero la injusticia alcanzó su punto más cruel en una noche especialmente fría. Carolina, irritada por un mal día, dijo que Aurelia estorbaba y le pidió salir un momento mientras terminaban una conversación. Aurelia obedeció. La puerta se cerró y no volvió a abrir. Allí, frente a la mansión iluminada, la mujer se acurrucó para protegerse del viento. Con el estómago vacío,
Tomó unas sobras del cubo de basura e intentó comer para no desmayarse, pero el cuerpo no resistió. La vista se nubló, las manos temblaron, y Aurelia cayó lentamente sobre el suelo helado, sin fuerzas para pedir ayuda. Aquel desmayo, fruto de semanas de abandono, seria el inicio de uma virada que seus filhos jamais imaginariam e que mudaria o rumo de toda aquela família. Cuando Sofía encontró a doña Aurelia tendida en la acera, helada y sin fuerzas, llamó a la ambulancia sin pensarlo. En el hospital, los médicos actuaron de inmediato. La mujer presentaba desnutrición severa, deshidratación y un nivel de debilidad que no se adquiría en un solo día. La doctora responsable frunció el ceño al revisar los exámenes. «Esto no es casualidad. Aquí hubo abandono», afirmó. Por eso solicitó a la trabajadora social para activar el protocolo obligatorio. Una vida había estado en riesgo durante demasiado tiempo. Laura, la asistente social, entrevistó a Sofía para entender la situación. Al escuchar que Aurelia fue encontrada frente a una mansión, sola y sin abrigo, su expresión se endureció. «Esto es grave». Inmediatamente contactó a los hijos y exigió su presencia en el hospital. Daniel llegó primero, visiblemente irritado. Preguntó sobre procedimientos antes de preguntar por la salud de su madre. Lucía apareció preocupada por la impresión que todo esto podría generar. Carolina, pálida, entró en silencio, sin levantar la mirada del suelo. Cuando los tres se acomodaron en la sala de reuniones, Laura fue directa. Su madre llegó en estado crítico, desnutrida, deshidratada y sin supervisión. «Señores, esto es abandono de cuidados». Daniel intentó justificar. Lucía habló de malentendidos. Y Carolina siguió sin decir palabra. Más tarde, ya despierta, doña Aurelia abrió los ojos y vio a Sofía junto a su cama. Con un hilo de voz, le confesó algo que había guardado en secreto. Había encontrado un sobre en la mansión. Dentro, un examen médico con el nombre de Carolina. Un embarazo oculto. Aurelia explicó que nunca pensó en revelarlo. Comprendía que su hija temía perjudicar su carrera, que sentía vergüenza de ser vista como débil. A pesar de todo lo vivido, Aurelia solo había pensado en protegerla. «Ella no está sola. Yo puedo ayudarla», susurró. Laura convocó una reunión formal con la médica, Sofía y los hijos para discutir los próximos pasos. Carolina entró temblando. Daniel y Lucía mantuvieron una postura defensiva, como si aún pudieran controlar la narrativa del que había ocurrido. Fue entonces cuando Aurelia, frágil pero firme, habló. Les contó que sabía del embarazo, que lo había descubierto por accidente y que, aún después de ser humillada, nunca quiso acusar a nadie. «Hija, yo solo quería estar contigo», dijo mirando a Carolina con ternura. Las palabras cayeron como un golpe emocional. Carolina rompió en llanto, cubierta de culpa. Daniel tragó en seco. Lucía sintió como todo el orgullo que había construido durante años se desmoronaba. La fuerza del amor de una madre, incluso herida, había expuesto la verdad que ninguno quiso ver. En esa pequeña sala del hospital quedó claro que la crueldad de los hijos había sido grande, pero el amor de Aurelia era mucho mayor. La médica fue clara. Doña Aurelia solo podría recibir el alta si existía un compromiso real de cuidado. «Ella no puede volver a un lugar donde no esté protegida», advirtió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, golpeando a los tres hijos con una fuerza que ninguno pudo ignorar. Daniel fue el primero en romper el silencio. Con los ojos rojos, admitió que había tratado a su madre con frialdad y soberbia. «Fui injusto, y no tengo cómo justificarlo». Lucía lo escuchó y sintió que algo dentro de ella también cedía, como una coraza que finalmente se quebraba. Lucía respiró hondo antes de hablar. Por años había priorizado apariencias, elegancia y aceptación social. «Mamá,
Yo te dejé sola cuando más necesitabas apoyo. Su voz temblaba, e incluso así había honestidad en cada palabra. Carolina, afectada tanto por el embarazo como por el peso de la culpa, secó las lágrimas y se acercó a la madre. Mamá, si tú quieres, ven a vivir conmigo. Quiero que estés conmigo y con mi hijo. Era la primera vez que habría espacio para la vulnerabilidad. Laura, la asistente social, observó la escena en silencio antes de intervenir. Anotó cada compromiso y explicó que habría seguimiento. Lo importante no es lo que dicen hoy, es lo que van a hacer mañana. Los tres hijos asintieron, conscientes de que no había más espacio para fallas. Cuando finalmente dejaron el hospital, Carolina llevó a Aurelia a su nuevo hogar. Había preparado un cuarto cálido, con colchas limpias, flores y un cuadro grande en la pared. Una foto antigua de Aurelia abrazando a los tres hijos pequeños. «Quiero que esta casa recuerde quién nos dio todo», dijo. Aurelia tocó la imagen con los dedos suaves, sentindo uma emoção profunda. Ali estava a prova de que sua história não havia sido apagada, apenas esquecida por um tempo. Agora recuperava um lugar que sempre foi seu por direito. Con el pasar de los días, la familia empezó a reconstruirse. Daniel visitaba con frecuencia, genuinamente atento. Lucía llamaba cada noche para saber cómo estaba su madre. Carolina, cada vez más cercana, buscaba consuelo y fuerza en ella para enfrentar la maternidad. La presencia de Aurelia transformó la casa. El ambiente antes frío ganó calor, rutina, afecto. Cada gesto, cada conversación era un pequeño paso para reparar años de distancia emocional. Cuando nació el bebé, Aurelia lo tomó en brazos con ternura infinita. Este niño vino a unir lo que el orgullo casi destruyó, murmuró. Y por primera vez, os tres filhos entenderam profundamente o valor da mãe que quase perderam. La historia se cierra con Aurelia sentada en el sofá, rodeada de quienes un día la lastimaron, pero que ahora la honraban de verdad. No era perfección, era amor reconstruido. Era, finalmente, familia. Doña Aurelia, ahora rodeada por hijos que aprendieron tarde pero de verdad, contempla el camino que la llevó desde la humillación hasta la reparación. No olvida el frío de aquella noche, ni el hambre silenciosa, pero también comprende que el arrepentimiento sincero puede abrir puertas que parecían definitivamente cerradas. Su corazón, antes quebrado, encuentra un nuevo ritmo dentro de una casa que por fin la reconoce. Mientras sostiene a su nieto, siente que la vida le ha devuelto algo que creía perdido. Daniel dejó el orgullo, Lucía la vergüenza, Carolina el miedo. Juntos, reconstruyeron un lazo que se había desgastado con los años, y aunque las cicatrices siguen allí, ya no duelen. Ahora son recordatorios de que incluso las historias más duras pueden renacer cuando el amor es más fuerte que el ego. Esta historia nos deja una verdad poderosa. La ingratitud hiere, pero el amor acompañado de cambio real puede transformar una familia entera. Si esta reflexión te tocó el corazón, cuéntame desde qué ciudad y país estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para reparar lo que importa.